Hola, muy buenas a todos, amiguinas y amiguinas. Hoy os voy a decir cómo se hace el pote asturiano. Bien, cogéis berzas, las bacocháis y luego, una vez bacochadas y cocidas, le añadís las fabas. Las dejáis cocer una horina con la verdura y luego, cuando esté la verdura y las fabas, añadís la patata cocida y el chorizo, el tocino, la morcilla, ¿eh? Y lo dejáis cocinar como una hora, casi, y vais pinchando. Cuando esté la fabada, la verdura y eso, cogéis y, y, y lo dejáis cocinar. Lo retiráis, lo apagáis y eso. Entonces, como una horina y media por ahí, se hace el pote asturiano así con verdad. Picáis la juliana, la echáis en agua, las bacocháis, que es darle un hervor. Cuando esté cocida le añadís la fava, las dejáis cocer. Cuando veis que están las fabas cocidas, añadís la patata en cachos, las dejáis y antes de 10 minutos que esté la patata añadís el chorizo, el tocino y la con. Dejáislo todo cocinar media horina, una horina casi, y luego lo emplatáis en plato sopero. Ese es el pote asturiano. Fácil, rápido y sencillo, señoras y señores. Y bueno, otra recetina que podéis hacer, crema pastelera. ¿Cómo podéis hacer crema pastelera? Pues mira, muy sencillo. Cogéis y echáis 6 yemas, 150 de azúcar y removéis en un bol. Y luego una cacerola echáis a 1 litro de leche, palo de canela, esto, monda de naranja y de limón, y lo dais un hervor. Y a eso, cuando esté el huevo y el azúcar mezclado, vais echando y en frío lo mezcláis todo. Y luego lo ponéis en el cazo, toda esa mezcla, a cocinar hasta que esté espeso con unas natillas. Y con esa crema pastelera podéis hacer frisuelos rellenos de eso. ¿Cómo se hacen los frisuelos? Harina, leche y huevos y un trozo de mantequilla. Lo batís todo. eh, Cuando esté la masa hecha, la dejéis reposar como una orina, la sacáis y echáis en una sartén aceite, un poco de masa con una garcilla, un minuto arriba y abajo, o sea, por arriba y por abajo, por los dos lados, sacáis, echáis una capina de esa crema pastelera, otro frisuelo, otra capina de crema de frisuelo, y así vais haciendo torreta hasta el final, que podéis derretir chocolate y bañarla, esa tartina, en, en chocolate, que está muy rica también. Fabada asturiana. ¿Cómo hacemos la fabada asturiana, mítica de aquí de Asturias? Pues es fabas de la granja, 1 kilo. Las echáis a remojo una orina, o sea, un día. La noche para el día siguiente. Con la morcilla y chorizo, todo en el mismo bol, con el agua a remojo toda la noche. Al día siguiente cogéis una potina, de una pota express, echáis las fabas, echáis 1 litro de agua, echáis el compango, cerráis la pota y una orina. Y fabas listas. Sacáis sopero, una garcilla de fabes, un trozo de tocino, morcilla y chorizo, y eso son las tapas, las fabas típicas de aquí de Asturias, señoras y señores. Y bueno, aquí es muy mítico en Asturias el cachopo asturiano también. ¿Cómo se hace el cachopo asturiano? Pues cogéis un filete, eh, los palmáis, cogéis unas lonchas de queso, unas lonchas de jamón encima del filete, lonchas de jamón, queso y el filete.
y lo cerráis, lo selláis bien y lo pasáis por harina, huevo y pan rallado y a freír. Y eso, una patatina frita, que os cachopo asturiano, una patata frita y luego hacéis una salsina cabrales, que es típica de aquí de Asturias, que es queso azul, nata y a remover y sal. Y a remover hasta que se prese. Los bañáis por el queso, el cachopo, chachi piruli. Y bueno, aquí ya os digo, aquí en invierno son los platos típicos de Asturias, es el pote asturiano, la fabada asturiana, el cachopo asturiano, el arroz con leche, muy típico de aquí, o sea que si os animáis a venir a Asturias, probar pote asturiano, fabada asturiana y el cachopo y el chuletón a la brasa, esos están buenísimos. Amiguinos, amiguinas, venidos a Asturias a pasar Navidades aquí a Gijón, que hay atracciones para los niñinos y muy barato de precio. En La Cerona está la rampla de nieve, el, el, el pulpo está también de atracción para ver. Hay mogollón de actividades ahora durante Navidades para venir a ver. Amiguinos, amiguines, venidos a Asturias, a Gijón, a pasar las mejores Navidades de vuestra vida. Aquí, en el Ayuntamiento de Gijón, va a haber disjockey en la Plaza Mayor, en Nochevieja. Bueno, va a ser un fiestón en Nochevieja aquí en Gijón de Copón. Aquí es muy típico las campanadas en la Plaza Mayor de aquí de Gijón. Tienen orquesta, tienen unas pantallas espectaculares para tomar las uvas, tomar sidrina, chorizos a la sidra, picotear, de lo que queráis. Buenos restaurantes tenemos aquí en Gijón. Y bueno, animaros, coger las maletas y veniros en Navidades para aquí, para Gijón. Los alquileres asequibles, muy asequibles. Y los hoteles. En Nochevieja, veniros, amiguinos y amiguinas, aquí a Gijón. Bueno, si queréis que os haga de guía, me llamáis al 642-274322 y aquí estoy. Os hago con mucho gusto de guía por aquí por Gijón. Yo estoy disponible. Me mandáis un WhatsApp al 642-274322. Vamos, amiguinos, amiguinas, animaos a venir a Asturias, a Gijón. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el entretenimiento. Y bueno, os espero aquí en Asturias, en Gijón. Darle un like, suscribiros y hacerme un comentario. Hasta luego, amiguinos.